la Torre fue el presidente de la Asamblea Constituyente. Con la experiencia suya, ¿cómo se eligen a los representantes, a los asambleístas, para que se elabore la Carta Magna, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ayúdanos por favor. Buenas noches, Hugo. ¿Te refieres al año 1978, a las elecciones? Claro, 78, correcto. ¿Verdad? En 1978 el gobierno militar dio un reglamento electoral, ¿no? Y ese reglamento electoral explicaba que los partidos no podían presentarse con su símbolo, para empezar, ¿no? No te olvides que era una dictadura militar, ¿no? Entonces el APRA, por ejemplo, no podía poner su símbolo la estrella, ¿no? Acción Popular no participó, ¿no? En esa oportunidad no podía poner su lampa, pero o sea, en primer lugar los partidos no podían poner su símbolo. Entonces las listas se identificaban por letras del alfabeto en sorteo. Al APRA le tocó la letra C, ¿no? La letra C. O sea, si uno quería votar por el APRA, votaba por la letra C. Pero además, otra particularidad de esta elección fue que la lista que se proponían para la constituyente de 1978 debían ser una lista única nacional, o sea, una sola lista a nivel nacional, pero con voto preferencial. Ahí empezó pues el voto preferencial. Entonces, ¿cuál era la intención de los militares con los partidos políticos, especialmente con el APRA? La intención pues era hacer que los militantes del APRA, los antiguos, empiecen una lucha fratricida entre ellos, ¿no? De manera que al pretender captar sus votos para ser elegidos, unos debían enfrentarse con otros, y eso generaba una división en los partidos, como es ahora, ¿no? Como ha generado la votación preferencial, ¿no? Entonces, los apristas, ¿qué hicimos frente a eso? Porque yo recuerdo era un muchacho de 16, 17 años, ¿no? 1978. Lo que hicimos, la directiva que nos dio el partido era de que todos marquemos la letra C, y en el casillero preferencial tenías que poner 1, porque el 1 era Víctor Raúl Aya La Torre. Entonces ningún aprista hacía campaña por sí mismo, ni siquiera los candidatos. Tenías pues a ver 99 candidatos, y esos 99 candidatos, después del 1 que era Aya La Torre, ninguno hacía campaña por sí mismo, ¿no? Los votos que han obtenido han sido votos pues de familiares que por ahí votaban por ellos, ¿no? Porque la militancia aprista de manera disciplinada votó así, por la letra C, que es el APRA, y por el número 1, que era Aya La Torre. Ahora, la forma de elección, cada región votaba por su candidato, cada departamento votaba por un número específico, ¿o cómo era la forma de elegir a ellos? No, era una lista única nacional. Quiere decir que, por ejemplo, un candidato a constituyente podía, que era de Loreto, por decir, ¿no? Podía buscar sus votos en Moquegua, o podía buscar sus votos en Abancay, o podía tener votos en Tumbes, ¿no? O sea, era a nivel nacional, ¿no? O sea, no era que el constituyente, el candidato a constituyente se elegía por su departamento. O sea, era lo que se llama un distrito único nacional, no era el distrito electoral múltiple que tenemos ahora para elegir congresistas, congresistas básicamente. Esa ¿no? Votación que alcanzaba en lista cerrada el APRA, ¿validaba que el Partido Aprista Peruano tenga mayoría en la Asamblea Constituyente o no? Claro, quien obtenía el mayor número de votos, el partido que obtenía el mayor número de votos, en este caso fue el APRA, ¿no? Tenía, por la cifra repartidora, el mayor número de constituyentes. Si no me equivoco, de 100 nosotros logramos, hasta donde me acuerdo, 37 o 38, no me acuerdo muy bien, ¿no? Esa Carta Magna del año 79 que promulga justamente Víctor Raúl Aya de la Torre ha sido considerada como la mejor a nivel mundial, inclusive de América Latina, por su concepción humanista, pero también vea la forma como se ha trabajado, porque aquí estamos en una especie de debate como el compañero Edgar Pajo, donde él señala que la propuesta tiene que nacer de los sindicatos, de los gremios. ¿Cómo se trabajó ese proceso de la constituyente del año 78, ingeniero, por favor?
Bueno, no, tenía que ser por partidos políticos, obviamente. La institucionalidad política en el país se da a través de los partidos políticos, no a través de organizaciones sindicales que tienen otros canales, ¿no? Tienen centrales sindicales, un Consejo Nacional del Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los partidos políticos en esa época sí tenían, digamos, una preferencia por incorporar dirigentes sindicales dentro de la lista, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que un grupo político desaparecido, extinguido obviamente, que se llamaba FOSEC, que era el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, que de popular no tenía nada porque eran dirigentes sindicales, y que dirigía a don Genaro Ledesma, padre. Era Genaro Ledesma, claro. Claro, el padre de la ex presidente del Tribunal Vizcarrista, ¿no? El Tribunal Constitucional Vizcarrista. Ya, Genaro Ledesma era prácticamente el presidente del JOSEP, y sacaron, si no me equivoco, 12 constituyentes, pero la mayoría eran dirigentes sindicales, muy respetables, por supuesto, ¿no? El APRA también tenía una gran cantidad de dirigentes sindicales en la lista, igual que los demás partidos, excepto tal vez en su momento el PPC, ¿no? Que también era un partido de gran raigambre en ese momento, y que obtuvo la segunda votación nacional después del APRA, ¿no? Entonces tenía un liderazgo extraordinario en don Luis Bedoya Reyes, ¿no? Y obviamente eran partidos que tenían muchísima presencia en los sindicatos, en las organizaciones. Señor Moisés Panduro, muy buenas noches. Edgardo Aspajo lo saluda. Gracias por la atención a la llamada. El debate que estamos teniendo con Hugo acá es que de repente en alguna forma Hugo me está interpretando un poquito mal. La pregunta, estamos tocando el tema de la necesidad o el pedido que se torna ahorita imperante en la convulsión social que tenemos, es la Asamblea Constituyente. Ellos piden todo, que se vaya presidente, que se vaya a Congreso y vamos a la Asamblea Constituyente. Y yo lo que le digo es que en la historia del tema de cómo que se conforma o se elige la Asamblea Constituyente, ¿han formado parte de los partidos políticos? Claro que sí. Claro que sí. Y yo le digo también de que hoy en día, si el pueblo no forma parte en alguna forma en el proceso de elección de la Asamblea Constituyente, no vamos a tener en alguna forma para decirle al pueblo, oye, has formado parte. No, que los partidos políticos han elegido a dedo, y así como usted lo acaba de decir, usted lo acaba de mencionar, y usted es del APRA, 17 años, cuando tenía usted ya era del APRA, usted acaba de decir que disciplinadamente eligieron a su líder máximo, porque él debería encumbrarse en esa Asamblea Constituyente, ¿correcto? Bueno, si está bien o está mal, no lo sé. Si estaba preparado Víctor Raúl Araya de la Torre para ser el representante máximo en esa Asamblea Constituyente del Partido Aprista, no lo sé. De repente había otro mejor, no lo sé. Eso lo saben ustedes porque han vivido ese tiempo. Lo que yo estoy diciendo ahorita, señor Moisés Panduro, es que teniendo la descredibilidad de manipulación y de negocio que se viven en las agrupaciones políticas hoy en día, ¿cómo crees que le vamos a responder al pueblo en un modelo de creación de Asamblea Constituyente con toda la podredumbre que tenemos en los partidos políticos? Ahí hay un sinceramiento que deberemos de hacer y darle en alguna forma representatividad al pueblo, del pueblo. Yo no estoy hablando necesariamente de sindicatos. Estoy hablando de los diferentes grupos sociales e económicos y de una población, de una región, por este caso Loreto, con sus ocho provincias, si no me equivoco, ya con todos sus distritos, 54 distritos, ya. En alguna forma buscar los grupos sociales, tanto económicos, tanto políticos, ahí están los partidos políticos también que conforman grupos sociales, ¿correcto? De buscar representantes y de formar parte en representatividad del grupo social para llegar por etapa a elegir a los representantes ya de la Asamblea Constituyente. A eso me refiero yo. No sé si estoy en alguna forma buscando hacer cosas nuevas, ¿no? Que no está estipulado constitucionalmente. No sé, por eso le hemos pedido su participación, que usted es mucho más conocedor en ese sentido, ¿no? Ya, en 1978 la ley electoral pues era diferente a la que tenemos actualmente, ¿no? Precisamente el gobierno militar, para dividir a los partidos políticos, introdujo esto de la votación preferencial, ¿no? Frente a esa intromisión de la dictadura militar en los partidos políticos, nuestra respuesta fue disciplinadamente votar por Araya de la Torre, ¿no? Eso no quiere decir que los demás constituyentes no
no tenían votos, sí tenían votos, ¿no? Pero la votación disciplinada era pues dirigida ahí a la torre. Ahora, en este momento definitivamente los partidos políticos pues no tienen la solidez que tenían antes, ¿no? La gran mayoría de partidos políticos son casi como hongos, clubes familiares, partidos políticos que duran 10, 20, 30 años y luego desaparecen, de amigos. Se camuflan, claro, o si no se reciclan permanentemente. Esa es la realidad política de nuestro tiempo. Eso es lo que un filósofo, Zygmunt Bauman, llama la política líquida, ¿no? O sea, los valores se van por donde lleva la corriente, ¿no? Eso es lo que está existiendo ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer reformas en el sistema electoral, ¿no? Para cualquier elección, no necesariamente para asamblea constituyente, si es que se diera, ¿no? En el supuesto hipotético caso que se diera, sino también para las próximas elecciones congresales e incluso para las elecciones a nivel regional y municipal. Debería aplicarse digamos, nuevas reglas electorales que contribuya más bien a consolidar a los partidos, porque un Estado de Derecho, como es el Estado peruano, se consolida a través de sus instituciones políticas. Si usted tiene instituciones políticas fragmentadas, instituciones políticas débiles, instituciones políticas de escasa representación popular, instituciones políticas que obedecen a intereses ajenos a la doctrina o a la ideología de un partido, intereses políticos que obedecen a grupos de poder o a clubes, a clanes familiares, es bien difícil, ¿no? Eso, francamente, es muy difícil. Por eso tiene que haber una reforma, y esa reforma tiene que darse antes del próximo proceso electoral. Yo considero que incluso antes del proceso que se tiene que dar para las nuevas elecciones, no sé si en 2023 o 2024, tiene que darse antes, porque miren, si volvemos con este mismo sistema a elegir congresistas, por ejemplo, ten la plena certeza, la absoluta certeza, 100% de certeza, que un año más están pidiendo cierre del Congreso, ¿no? Porque así es. La desgracia de nuestro país ha sido debilitar a las instituciones políticas. Un debilitamiento que ha venido desde primero de un sector oligárquico representado por Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori en 1990, y después por todos los partidos, incluso por la izquierda, pues, fragmentada en 1000 pedazos, pero se han vuelto antisistema, antipartidos, y lejos de consolidar a los partidos políticos, lo que han hecho es destruirlos, echándole la culpa de todo, ¿no? Pues ahora tenemos que volver a un sistema, a un nuevo régimen que permita consolidar a los partidos. Uno de ellos, creo yo, uno de esos aspectos, es de que no exista la votación preferencial. Es decir, tiene que ser una lista cerrada, pero sí con compromisos dentro de la misma ley de que alguien que es elegido dentro de esa lista cerrada, ¿no?, en la siguiente elección ya no participe, ¿no? Una nueva reelección ya no participe el que está en el segundo, en el tercer lugar, y así sucesivamente. Vas renovando la clase política al interior de los partidos y obviamente al interior, en el escenario nacional. Entonces es la forma. Un país como el nuestro tiene que encontrar la forma de evitar la fragmentación, el debilitamiento, ¿no? Y el conchavamiento también de quienes dirigen los partidos, obviamente, ¿no? Entonces hay que evitar eso se puede hacer. Yo creo que una buena reforma electoral se puede trabajar en esta legislatura y aprobarla rápidamente, porque miren, sobre esto se viene discutiendo años, o sea, no se va a descubrir la pólvora, se viene discutiendo hace muchos años, y es el momento de darnos esta reforma electoral, porque sí, pero ya no tenemos el tiempo, disculpa que le corte, señor Moisés, ya no tenemos el tiempo ante la coyuntura social que vivimos de tener esa reforma, y usted sabe, cuando viene una reforma pues hay que en alguna forma darle su tiempo para que madure. Usted habla de que debería ser una lista cerrada, y el voto preferencial nació precisamente porque el pueblo decía los mismos de siempre llegan al Congreso. Ajá. ¿No? Porque había una lista cerrada, el primero de lista, y normalmente se ponía en el primero de lista los mismos de siempre, pues, ¿ya? Y en las elecciones internas partidarias, pues no había una pulcriedad, digamos, de seguridad de que el que estaba en el 1 realmente ha ganado. Había también todo un tema de manejo de partidos políticos. Yo quiero hacerle una preguntita acá, aprovechando la oportunidad, y me mandan unas preguntas del público, ¿no?
Me dicen, pregunta al ingeniero Moisés Panduro, actualmente, ¿cuál es el riesgo de ir a una asamblea constituyente? Y si está como aprista, como que usted es del partido aprista, si debería ir, ¿se debería volver a la Constitución del 79 o se mantiene la del 93? Eso es lo que me pregunta el público, no sé si le podría dar respuesta, por favor. Claro que sí, yo no solamente tengo una opinión clara sobre el tema, sino que lo he publicado en su momento, ¿no? Yo creo firmemente en la Constitución de 1970. Cuando en 1992, después de la captura de Abimael Guzmán y Fujimori dijo que se iba a convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Que debiera una nueva constitución. El ataque de los enemigos de la Constitución de 1979 se centraba en que esta era una constitución estatista que no permitía, la llegada de capitales internacionales, ¿no? Y que básicamente tenía en el capítulo económico su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Entonces yo les decía, si ese es el problema, no hay que cambiar de constitución, basta con hacer una reforma a la constitución. Entonces, si Fujimori hubiera querido realmente continuar con el proceso constitucional, su asamblea constituyente, que se llamaba CCD, Congreso Constituyente Democrático, debió de haber trabajado solamente una reforma constitucional. Si el problema era el régimen económico, pues trabajemos solamente el régimen económico, ¿no? Pero no, lo que querían es una nueva constitución, ¿no? Y finalmente esa nueva constitución ahora está acusada de ser demasiado, echada, por llamarlo de alguna manera, a los intereses privados y todas las cosas que se hablan. Entonces, estamos en la misma discusión del año de 1992, ¿no? O sea, estamos en lo mismo. Yo considero que una buena opción, porque ya ha sido incluso intentada en el año 2005, 2006, si no me equivoco, una buena opción es la de volver a la Constitución de 1979, hacerle las reformas constitucionales que son necesarias, ¿verdad? Porque obviamente, en eso tienen razón quienes hablan del régimen económico, el Perú de 1978, ¿no? En medio de una América Latina gobernada por dictaduras militares, con una tendencia clara hacia el estatismo y todas esas cosas, ¿no? El Perú de 1978 no es el Perú pues de ahora, ¿no? El imperialismo que antes hablábamos no es el imperialismo de ahora, ¿no? Por lo tanto, el antiimperialismo, la forma como hay que enfrentar desde el Estado del imperialismo, o no enfrentar, sino cómo aprovechar y controlarlo, ¿no? Es diferente a la que es el escenario actual, ¿no? Era diferente a lo que es el escenario actual. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que yo tengo la postura que debemos regresar a la Constitución de 1979, hacerle las reformas constitucionales en el capítulo económico, es decir, tratar de vincular, de encontrar esa ecuación que permita libertad, derechos humanos, mercado, inversiones, porque este es un mundo en el que tú no sobrevives si no vendes, si no exportas. Y cuando hablamos de exportación hablas de ventas, cuando hablamos de ventas hablas de producción, y cuando hablas de producción y de ventas hablas de mercados, y cuando hablas de mercados hablas de bloques comerciales. Por lo tanto, es absurdo, ¿no? Pensar en mantener tal vez el régimen económico del año 1978, es diferente, es totalmente diferente. Entonces hay que hacer las reformas, hay que hacerlos, ¿no? Es decir, hay que tratar de encontrar esa fórmula entre todos los peruanos que nos igualar ese costo. Género Moisés Panduro, sin embargo, Alan García llegó al poder el año 2006, no cuestionando la Constitución del año 93. Más bien, Alan García potenció las capacidades de la Constitución del año 93 y llevó al país a un crecimiento realmente impresionante. Cifras macroeconómicas, no lo digo yo, lo dicen datos importantes de los que miden la economía mundial. El Perú creció durante el gobierno de Alan García 8% de la economía global en el Perú.
Es decir, hubo una inversión enorme de capitales importantes en el Perú, dándole una mejor calidad de vida a los peruanos durante el segundo gobierno de Alan García. No, sí, está claro, por eso te digo, el régimen económico es un régimen, es el régimen de esta Constitución de 1993, que hay que incorporarle en la Constitución de 1979, hay que insertarlo allí, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque tú mueves una variable económica, mueves el resto, ¿verdad? En las fórmulas constitucionales, cada artículo que está en la Constitución tiene que tener necesariamente correlación, concatenación, no tiene que contraponerse a ningún otro artículo de la Constitución, ni en el campo político, ni en el campo económico, ni en el campo del trabajo, ¿no? Ni en el campo del Estado mismo, de la Constitución del Estado mismo. Por lo tanto, este es un trabajo muy fino que hay que hacerlo, y yo creo firmemente, mi estimado Huguito y el amigo que tenemos ahí de invitado, yo creo firmemente que no necesitamos una elección constituyente, porque elegir este nuevo Congreso que se viene, se puede darle a este nuevo Congreso la facultad de hacer las reformas, primero de retorno a la Constitución de 1979, y darle la facultad para hacer las reformas de esa Constitución de 1979 con la experiencia, por supuesto, positiva, no podemos dejar de reconocer eso, del capítulo económico de la Constitución de 1993. Ingeniero Moisés Pedro Corral, le hago una atingencia. Vea, la congresista loretana, doctora en temas constitucionales, Patricia Donaire, cuando llegó al Congreso de la República, planteó la necesidad de hacer una modificación de varios artículos de la Constitución. En todo caso, quería restablecer la Constitución porque ella es especialista en estos temas. Sin embargo, lo impidieron en el Parlamento Nacional. Es decir, alguien me decía, el otro día conversaba con el ex congresista Leonardo Inga Vázquez, para hacer reformas en el Parlamento Nacional necesariamente hay que tener votos. Si no lo tiene, más allá de que tu deseo sea así, es casi imposible hacerlo, ingeniero Moisés Panduro Corral. Pero ahí, estimado Huguito, pero ahí está la responsabilidad de los partidos políticos de ahora. Por eso te digo, qué importante es que un país tenga instituciones políticas sólidas, ¿no? Yo no soy enemigo del pueblo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tienen dos partidos políticos gobernando hace 210 años, o 205, no sé cuántos años, no me acuerdo muy bien. Pero la verdad es que es una nación que se ha sostenido sobre dos partidos políticos. Entonces, una institucionalidad respetada y respetable, por supuesto, que ha crecido sobre la base de dos columnas políticas. Entonces, no pretendo que aquí haya solamente dos. Pueden haber 4 o 5, pero otra de las reformas que hay que hacer es darle un contenido doctrinal a cada partido político, ¿no? Y un contenido de militancia real a cada partido político. Militancia de los partidos políticos no puede ser pues, que un candidato venga, reúna 40 o 50 personas y le llame a eso su militancia. Militancia significa estar años, de tener tener un credo, una conciencia clara de qué partido político pertenezco. Porque y eso es lo que lleva pues a una fragmentación de otro tipo. Miren, ¿cuántos candidatos hemos tenido en la última elección acá en el Perú? 18, si no me equivoco. Con 18 candidatos a la presidencia es difícil que puedas tener una institucionalidad sólida. Entonces, la responsabilidad de los partidos políticos en esta elección debe ser, mirando el escenario actual, debe ser actuar responsablemente, ¿verdad? Su responsabilidad debe ser el de llegar al Congreso de la República en su momento con la representación que tiene y mirar con madurez las cosas, ¿no? Mirar con madurez las cosas significa, por ejemplo, evitar esta discusión de nueva constitución, porque lo que hay que hacer es volver a la Constitución de 1979 y hacer las reformas constitucionales a esa Constitución. Eso es todo. En segundo lugar, lo que hay que hacer es trabajar estas formas de representación popular a través de los partidos políticos, ¿no? Porque, repito, si no tienes una institucionalidad política sólida,
vas a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Si ahora elegimos nuevamente congresistas bajo este sistema electoral, ten la absoluta certeza que el año 2025 estamos pidiendo cierre del Congreso y es probable que haya otra vacante presidencial. Otra de las discusiones que hemos sostenido con mi compañero Edgar Rapajo es el tema doctrinario ideológico. Es decir, ¿un partido político necesariamente tiene que ser doctrinario ideológico o simplemente va en función del pragmatismo, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, pretender que los partidos políticos tengan pues una doctrina como el APRA es un poquito complicado, ¿no? No es un tema de soberbia, es un tema de comprobación real. Lo que pasa es que lo creo que interpreta ahora como la creencia que tiene un partido político, ¿no? Pero no son creencias sustentadas científicamente, filosóficamente, son creencias sustentadas en la realidad. No te olvides que, por ejemplo, cuando a Belaúnde le preguntaban cuál era su doctrina, ¿no? ¿Qué respondía Belaúnde? Belaúnde decía, el Perú es como es. El Perú como doctrina. Es un poquito muy graciosa, ¿no? Pero el Perú como doctrina. Más o menos eso es lo que tienen ahora los partidos políticos. Es una crítica constructiva que hay que trabajar, ¿no? El aspecto doctrinal es importante porque le da al ciudadano dos cosas. Al ciudadano le da dos cosas. Uno, le da una visión de mundo, ¿no? O sea, ¿cómo quiere transformar el mundo? ¿Cómo quiere que el mundo esté cuando él trabaje por la transformación? Hola. Al Perú en el escenario global, al Perú en el escenario interno, etcétera, ¿no? Entonces, le da una visión de mundo. Pero en segundo lugar, le da una categoría de militante consciente. Cuando digo consciente no es con S, sino con C, o sea que tiene que ver con la conciencia, es decir, con aquella que el ciudadano sabe concretamente que tiene un valor de pertenencia a esa doctrina. Es como el cristiano que va a la iglesia, salvando las distancias obviamente, ¿no? El cristiano va a la iglesia, ¿verdad? Y se siente doctrinalmente cristiano, ¿verdad? Doctrinalmente cristiano. Él no puede pasarse de un día para otro a ser ateo, por ejemplo, ¿no? No podría darse. Entonces, igualito, ese tipo de conciencia doctrinal tenemos que insertar en los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que no hay. Todas las doctrinas que he leído de los partidos políticos que han participado, me disculpo a mis amigos, muchos amigos que tengo, pero las doctrinas que he leído de doctrinas, por llamarle de una manera, ¿no? O ideologías que he leído de los partidos políticos que se han presentado en las últimas elecciones, y son 18, ahorita son gaseosas, o sea, son ¿cómo se dice? Producto de un monanismo mental de alguien, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Quieren vender humo seguramente. Lamentablemente esa es nuestra realidad, por eso es que eso en la base social tiene ese efecto, porque un militante, entre comillas, puede ser militante hoy día de un partido, mañana militante de otro, mañana por ejemplo, haciendo un cuadro comparativo nada más, haciendo un parangón, el partido Podemos Perú, que tiene un propietario, o en el caso de César Acuña Peralta, que también es dueño de un partido, ahí no hay una cuestión doctrinaria, ideológica, ahí me parece que es puro negocio, ingeniero Moisés Panduro Coral. Bueno, tienen objetivos, ¿no? Está claro que tienen plan de ese gobierno, y el plan de gobierno es ciertas directrices, pero como doctrina no existe, pues, lamentablemente no existe partidos doctrinales ahora. Lo que son partidos tipo Acción Popular, el Perú como doctrina, o sea, algo gaseoso, ¿no? Uh-huh. No están sustentados, repito, en la ciencia ni en la filosofía. Algunos pueden decir, ¿qué me importa a mí la ciencia y la filosofía? Lo que quiere es que un partido llegue y haga las cosas bien, ¿no? Pueden tener razón, pero creo que si queremos formar una militancia consciente, doctrinalmente consciente, tenemos que incorporar aspectos doctrinales a los partidos políticos, ¿no? Si queremos que un ciudadano, desde su partido político, tenga claro cuál es el mundo que quiere construir, eso hay que incorporar. Si no, pues estamos en lo mismo. ¿Te das cuenta cómo estamos?
repito te repito ese pensamiento de Zygmunt Bauman, ¿no? Nosotros tenemos ahora valores líquidos, partidos políticos líquidos, o sea, van por donde va la corriente, no son capaces de sostener, y todos, no estoy hablando solamente de lo que la izquierda y la derecha y todas esas cosas que incluso son categorías que casi ya no se ven, ¿no? Porque hay izquierdistas que son más conservadores que los derechistas, como hay derechistas que son más izquierdistas que otros, no sé, en algunos términos, ¿no? Entonces, el Partido Aprista Peruano es un partido de izquierda democrática, es una izquierda, es centro izquierda. ¿Cuál es en realidad la ubicación del APRA en el contexto de partidos políticos en el Perú y América Latina, ingeniero Moisés Panduro Coral? Bueno, nosotros somos de izquierda democrática. Nos llamamos de izquierda democrática, ¿por qué? Porque creemos en la libertad de las personas. En 1924, cuando Aya de la Torre fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Había los partidos comunistas representaban la izquierda, que en ese momento era la marxista-leninista, que pervive hasta nuestros días, ¿no? con la adición del maoísmo y otro tipo de pensamientos más, ¿no? Entonces, pero Aya de la Torre tenía clara la diferencia con esa izquierda marxista-leninista, porque esa izquierda marxista-leninista apoyaba, por ejemplo, un régimen soviético que coactaba la libertad de millones de seres humanos en la Unión Soviética, ¿no? Esa izquierda marxista-leninista apoyaba a la Unión Soviética, respaldaba a la Unión Soviética, porque los partidos políticos que habían en el mundo respaldaban a la Unión Soviética, los partidos comunistas, ¿no? Y pero era, pues decía Aya de la Torre, un tipo de capitalismo, no era ningún socialismo lo que había en la Unión Soviética, ¿no? Lo que había en la Unión Soviética era capitalismo de Estado. Entonces, frente a un capitalismo imperialista privado y a otro capitalismo imperialista del Estado, ¿no? Lo que Aya de la Torre formuló es una doctrina que democrática, cambios en libertad, cambios dentro de la democracia. El marxismo-leninismo, o sea, la izquierda marxista-leninista, no creía en la democracia. Ellos decían hay que hacer la revolución del proletariado, la lucha de clases, derribar a los burgueses, ¿no? Y tomar el poder, ¿no? Para construir socialismo. Esa era la doctrina marxista-leninista. Lo que pasa es que mucha gente es de izquierda ahora y no sabe qué es ser de izquierda marxista-leninista, ¿no? Entonces, para nosotros es válida no solamente nuestra posición, vigente, por supuesto, sino que estamos haciendo un trabajo de reafirmación doctrinaria, y más o menos el 21 o 22 de febrero voy a estar presente en la publicación de un libro sobre lo que es el aprismo en el siglo XXI. No sé si va a ser en Trujillo, en Lima, que se va a presentar el libro, un libro del que yo soy uno de los autores, ¿no? De manera que vamos a encaminarnos hacia allá, porque somos conscientes que la sociedad peruana necesita de partidos políticos sólidos con una representación clara, porque está bien que en una democracia exista izquierda, exista derecha, exista centro-derecha, exista centro-izquierda, incluso que exista la izquierda totalitaria o marxista-leninista, y que exista, por supuesto, la izquierda democrática, porque de esa confluencia, de esa riqueza de debate que se puede dar a partir de esas visiones de mundo que te digo, se puede construir un mundo mejor. Es decir, de esas tesis y esas antítesis, siguiendo el camino del materialismo dialéctico, nosotros podemos hacer construir síntesis que nos permitan llegar a una sociedad mejor, ¿no? Son aspectos doctrinales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ingeniero Moisés Panduro Coral, muchas gracias por su ilustración, pero le voy a pasar nuevamente, le voy a tirar la pelota, así literalmente hablando de fútbol, a mi compañero Edgardo Pajo, que es de Centro Unido, me parece que es. Adelante, por favor. Buenas noches, nuevamente. Sí, ¿qué tal, Paco? Moisés. Aquí con Hugo debatiendo, bueno, poniéndole un poco de chispa también. Vamos a la ideología como última participación mía en una pregunta más contigo, Moisés, y gracias por esa sabiduría, que es bueno compartirlo. Yo siempre he pregonado de que lo mejor que le puede dejar uno al mundo es lo que aprende, ¿no? Y transmite ese conocimiento. De ahí a que la persona que lo recibe no lo sepa aplicar o no lo valore, ya es otra cosa, pero las personas de conocimiento
su finalidad es transmitir ese conocimiento en todas las oportunidades que la vida se lo presente, y esta es una de ellas. Gracias por eso. Hablemos de la doctrina, que es el tema con el cual, en la segunda parte de tu entrevista, digamos, yo creo, por ejemplo, que la doctrina tiene un fin supremo. La existencia de las doctrinas tiene una finalidad suprema. ¿Cuál es la finalidad suprema, según mi corto y vago entendimiento? Es el desarrollo de toda la comunidad a través de un bien común. Todos pueden tener una forma diferente de decirlo, pero la finalidad de búsqueda es el desarrollo del bien común de su población o de las personas para las cuales nace una ideología. Eligen, una doctrina también viene a ser un conjunto de enseñanzas, es cierto, es un conjunto de enseñanzas sobre una materia determinada. Esa es una doctrina, puede ser en el ámbito económico, puede ser en el ámbito político, puede ser en el ámbito social, cultural, lo que sea, ¿correcto? Pero hay un problema que tenemos nosotros en el país, en nuestro poco caminar y entendimiento, porque nosotros somos seguidores, lamentablemente somos seguidores, ¿ya? Y no hemos sabido tener líderes que nos conlleven a tener una forma de raciocinio crítico, lamentablemente, ¿ya? Y eso es lo que somos, y estamos aprendiendo, y por eso tenemos la coyuntura actual. Exigen siempre al militante, los partidos políticos, un pecado de los partidos políticos, es que exigen siempre al militante que siga la doctrina, el comportamiento, la búsqueda, la finalidad al militante. Pero cuando el militante pelea y lucha para que su partido político llegue al poder y conlleve la aplicación de esa doctrina, ¿no? Nuestros líderes que hemos elegido hasta ahorita, y no se ha salvado nadie, señor Moisés Panduro Coral, no se ha salvado absolutamente nadie. No estoy hablando del militarismo acá, estoy hablando de gobiernos democráticamente elegidos. No se ha salvado absolutamente nadie, ni siquiera Fernando Belaúnde Terry con su doctrina, ni siquiera Alan García con su doctrina, porque no puedo hablar de Víctor Raúl porque no ha sido elegido democráticamente, ¿está bien? Pero había una doctrina creada en el partido y Alan García no ejecutó esa doctrina como líder, pero sí le exigen al militante un comportamiento, una actitud que valore la doctrina, que pregonan, ¿no? Pero cuando ya eligen los líderes en el partido, los principales que han quebrantado las doctrinas y la finalidad de búsqueda han sido los líderes. Ahí va la pregunta. ¿Considera que estoy en alguna forma acertado con mi apreciación o de repente no? No, por eso los partidos políticos, mira, allá la Torre decía, estimado amigo, que el APRA antes que partido es escuela, ¿no? Lo cual debería hacerse también con los demás partidos. ¿Qué significa ser escuela? Significa moldear al militante. Este moldeamiento del militante no solamente tiene que ver con el aspecto doctrinal, ¿no?, que estábamos hablando, sino también con el aspecto ético y con el aspecto de la capacidad de gobierno, de conocimiento del gobierno, porque se hace a través del gobierno, la acción política, la acción revolucionaria se hace a través del gobierno, no se hace de otra manera, ¿verdad?, en nuestro tiempo obviamente. Entonces se trata de formar políticamente a tus cuadros. Estos cuadros formados doctrinalmente, ideológicamente, formados en el conocimiento de lo que es el manejo de la administración pública, a través del cual se hace el gobierno, ahí a través del gobierno se hacen los cambios que propone un partido, ¿verdad? Y formados también en el aspecto ético, ¿no? Entonces tendrías ahí cuadros militantes que primero que no van a irse de un partido a otro, ¿no? En segundo lugar, vas a tener cuadros que van a estar en permanente creación para materializar esa visión de mundo, esa doctrina, esa ideología, materializarlo en lo que tú estás llamando el bien común, o sea, generación de bienestar, ¿no? Para nosotros, especialmente, para nosotros los apristas, ese bienestar, que también le llamamos justicia social, es ahora concretamente que los escolares vayan con zapato al colegio, ¿no?, que haya gratuidad de la enseñanza en todos sus aspectos, y que haya grandes hospitales, que todas las personas puedan atenderse en un hospital de manera cómoda, agradable y segura, ¿no? Que los trabajadores tengan mejores remuneraciones, ¿no? Que el Perú pueda exportar más, en fin, es un conjunto de variables que abarca una diversidad de campos
en los que hay que trabajar, ¿no? Entonces, la justicia social, pues, no es un término como algunos quieren decir gaseoso, ¿no? Es un término concreto. Cuando tú haces que, por ejemplo, 4 millones o 5 millones de peruanos que están en pobreza pasen a ser clase media, eso es justicia social, eso es bienestar, ¿no? Eso es bien común. Cuando tú haces que el 100% de los ciudadanos estén inscritos en el Seguro Integral de Salud, eso es justicia social. Cuando tú haces que un hospital o un sistema de salud que tiene el país pueda atender de manera segura y cálida, ¿no?, al ciudadano que acude a un establecimiento de salud, eso es justicia social, ¿no? Cuando tú haces que cada colegio tenga un comedor dentro de ese colegio y que los niños desayunen y almuercen por lo menos ahí, eso es justicia social. Pero eso, mi amigo, no se hace con varita mágica, no se hace con nada. ¿Eso se hace con qué? Se hace con dinero, se hace con recursos, se hace haciendo crecer el Producto Bruto Interno. Y para hacer crecer el Producto Bruto Interno, tú tienes que poner a trabajar tus fábricas, tienes que explotar tus minas, tienes que tener un desarrollo industrial, ¿no? Tienes que generar mejores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, un conjunto de variables. Por eso te digo, si nosotros queremos hacer realmente un buen trabajo a nivel constitucional, no hay otra forma que hacer que el Estado y el mercado se acerquen, que la sociedad y el mercado y el Estado sea una trilogía que se puede finalmente materializar en conceptos concretos, ¿no? Entonces, la particularidad de un verdadero militante es hacer que esa idea que tiene acá, esa ideología que tiene acá, finalmente se transforme en un producto, se convierte en un producto concreto: empleo, trabajo, ingresos, bienestar, salud, educación. Esa es la tarea de un militante. Entonces, creo que no estamos lejos no estaríamos lejos de lograrlo si es que desde ahora nos ponemos a trabajar. Yo ya no estoy pensando en un Perú del año 2025, 2026, que va a haber elecciones, ¿no? Estamos pensando en un Perú ya para el año 2050. Muchos de nosotros probablemente ni lo veamos, ¿no? Pero ya estamos trabajando con esa visión de futuro, de manera que quienes llegan pueden encontrar bases sólidas, caminos señalados, ¿no? Y sobre todo recursos disponibles para poder hacer la justicia social que tanto predicamos. Todo el mundo predica justicia social, ¿no? Pero hay que hacer realidad ese concepto, ¿no? Hay que volverle en productos que el pueblo, que la sociedad pueda digerir, pueda tenerlo, pueda gozarlo, pueda palparlo en su vida diaria. Eso es justicia social, ¿no? Y a ese camino tenemos que encaminarnos, ¿no? Ingeniero Moisés Padrón Corral, muchas gracias por esta descripción importante, una lección que seguramente es importante tomarla en cuenta en este momento bastante complicado que vive el país. Bueno, ya para terminar, me han enviado una fotografía hace algunos días atrás, no sé si es del presente, pero he visto que usted sigue en los pasos del maestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Usted vive en un pequeño cuarto, una cama, un celular, una radio, un televisor pequeño y algunas ropas ahí que usted tiene. Es decir, eso también tiene que ver con la prédica, algo tangible. Cuando uno sirve al Estado, es un honor para servir a la patria. Eso también es un ejemplo importante para quienes asumen funciones importantes, encargos que encarga justamente su partido o alguien que de alguna manera le invita para servir al país, ingeniero Moisés Padrón Corral. Bueno, Hugo, lo que tú dices es cierto, mi hermano. Cualquiera puede verificarlo. Cuando algún momento, cuando ya no esté en esta tierra, quienes viven cerca de mí, ¿no?, van a poder ver cómo es que ha vivido Moisés Panduro, ¿no? Porque francamente tengo un ideal clarísimo, tengo un ejemplo que es Víctor Raúl Haya de la Torre, tengo 35 años de funcionario público, no tengo una sola denuncia por corrupción, ¿no?
no he tocado en mi vida un solo centavo del Estado, y como bien dices, ¿no? Vivo de una manera modesta, en una propiedad que tampoco es la mía, es de una de mis hijas, ¿no? Y vivo feliz, vivo contento de poder servir a las personas, ¿no? Más allá de que tenga un cargo, no tenga un cargo público o por elección, no, más allá de eso, ¿no? Lo que importa es servir a las personas, servir al pueblo, que es el ejemplo que dejó Víctor Raúl Ayala Torres. Le agradezco, ingeniero, nuevamente por su comunicación y, cómo no, los mejores parabienes para usted y para su familia. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, una